Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase número 3 de Historia de México. En esta ocasión el tema es el milagro mexicano, que es un periodo de crecimiento económico y que va a ocupar varias décadas y varias presidencias o periodos de gobierno. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Bien, recordaremos la clase pasada que estuvimos hablando de Lázaro Cárdenas, el sucesor de que diga, el antecesor del presidente que vamos a ver a continuación y que había logrado un gran avance en cuanto a lo que es la economía de México. Pues bueno, a Lázaro Cárdenas le va a seguir Manuel Ávila Camacho, que va a ser elegido tras una muy cruenta elección contra un candidato opositor que se llamaba Juan Andrew Almazán. Pero como fue apoyado por el PRM, Ávila Camacho logra ganar y se vuelve presidente para el periodo de 1940 a 1946. Pero el presidente Camacho, Ávila Camacho, va a enfrentar una problemática muy seria, que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Que México va a tener que entrar a la Segunda Guerra Mundial, porque el contexto internacional así lo pedía, y pensar de qué lado del conflicto iba a estar México, si con los aliados o con el eje, ¿de acuerdo? Finalmente, tras el hundimiento de dos buques que se llamaban el Potrero del Llano y el Faja de Oro en 1942, México, o más específicamente el presidente Ávila Camacho, declara la guerra a las potencias del eje, es decir, a Alemania, a Italia y a Japón. Y entra a la guerra de plano del lado de los aliados. El papel de México en la Segunda Guerra Mundial va a ser de suministrador, va a suministrar energéticos y materia prima a los aliados. Metal, petróleo, muchas cosas que necesitan los aliados para llevar a cabo la guerra. Y también va a mandar un escuadrón de batalla, es decir, un escuadrón de guerra, en este caso de la Fuerza Aérea, que va a ser el famosísimo Escuadrón 201, que va a combatir contra los japoneses en el Pacífico. ¿De acuerdo? Entonces, el papel de México en la Segunda Guerra Mundial va a ser de suministrador de materias primas y de energéticos. Pero el papel de México, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial va a transformar el país y lo va a hacer que se industrialice, es decir, que se convierte en un país cuya principal actividad económica era la agricultura, se va a transformar en un país en el que la principal actividad económica va a ser la industria, ¿de acuerdo? La industrialización del país va, en este periodo, en el periodo de Ávila Camacho, va a traer varias consecuencias, como por ejemplo el crecimiento de las ciudades, como estamos viendo aquí esta pequeña foto de la Ciudad de México en los años 40. Repito, la industrialización va a traer como consecuencia que México crezca urbanamente. La gente empieza a dejar de vivir en el campo y se va a vivir a las ciudades, ¿de acuerdo? Y esto consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Como vemos, todo está conectado. Pero otra de las consecuencias más importantes va a ser el inicio de una etapa que se llama el milagro mexicano. Es decir, el crecimiento de las ciudades, la industrialización y todo lo que les comento trae como consecuencia el inicio de un periodo que se llama el milagro mexicano. ¿Qué significa el milagro mexicano? Propiamente, ¿qué es el milagro mexicano? Aquí lo estamos viendo, se los voy a leer. Es el fenómeno de insólito crecimiento de la riqueza, aunque no de su distribución en el país. Este crecimiento era aproximadamente del 6% anualmente, muy significativo en aquellos entonces. Es decir, el país crece mucho económicamente, aunque el dinero no se distribuye de forma pareja. Aquí lo estamos viendo, fotos de la fecha, en donde se ve claramente pues, que la gente no vivía tan mal. El periodo de El Milagro Mexicano va desde 1940, es decir, desde la etapa de Ávila Camacho hasta la de Gustavo Díaz Ordaz en la 70. Creció la economía, crecieron las ciudades, creció todo.
En pocas palabras, podría decir, ¿se acuerdan de aquel dicho que dice, esa cosa es de la etapa en que se amarraban a los perros con longaniza y no se la comían, refiriéndose a algo que es muy antiguo? Pues esa etapa es precisamente el milagro mexicano, una etapa de crecimiento económico muy importante, ¿de acuerdo? Pero vayamos por partes. Después de Ávila, en el periodo de Ávila Camacho, ¿qué logró Ávila Camacho? Número uno, enfrentó la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Buscó la unidad nacional, modernizó en gran medida la industria nacional, es lo que ya dijimos, la industrialización. Creó el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Para qué? En 1943. ¿Para qué? Para que todos los obreros que salieran de esta industria tuvieran un servicio médico eficaz. Un servicio médico que les diera servicio y que pudiera asegurarlos en su vejez. Creó la CNOP, o Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que agremiaba a todas aquellas personas que no fueran ni obreros ni campesinos. Era un sindicato de maestros, profesionistas, técnicos, burócratas, comerciantes. Es decir, todo aquello que no fuera ni obrero ni campesino estaba en este sindicato, en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Y transforma al PRM en el conocido PRI. Y que aún en día existe. Hoy en día existe. Otro presidente de la etapa va a ser Miguel Alemán Valdés, que va a gobernar de 1946 a 1952. Al señor Alemán le tocó enfrentar la Guerra Fría, poniéndose del lado de Estados Unidos, aunque no de forma incondicional, ¿de acuerdo? Empieza una política de industrialización por sustitución de importaciones, es decir, que se le da prioridad a los productos realizados en México para que la economía nacional creciera de forma importante. ¿Qué más? Se crea CEU para darle cabida a la Universidad Nacional. En el periodo de Miguel Alemán se construye CEU. Se construye el Instituto Nacional Indigenista, se construye el Instituto Nacional de Bellas Artes, se crea el programa de Bracero para que gente mexicana se fuera de manera legal a Estados Unidos a trabajar en el campo. Se inicia el programa Bracero para poder enviar campesinos a los Estados Unidos y se tiene el primer gran auge del cine de oro de México. La época del cine de oro de México es precisamente en la etapa de Miguel Alemán. Otro presidente importante o que va a tener su gobierno en la etapa del milagro mexicano es Adolfo Ruiz Cortines, que va a gobernar del 52 al 58. Instaura el programa de desarrollo económico, el desarrollo estabilizador. Inicia un programa político que se llama el desarrollo estabilizador para evitar la inflación, el alza de precios y tener, como su nombre lo indica, una economía estabilizada. Le da el derecho al voto a la mujer. Le da el derecho al voto a la mujer, que antes la mujer no podía votar, y enfrenta problemas diversos, como una primera devaluación del peso frente al dólar, y también enfrenta diversos movimientos sindicales, como el movimiento magisterial, perdón, me faltó una L, y el movimiento ferrocarrilero a final de su periodo. Es decir, enfrenta diversos movimientos porque ya empieza a existir un descontento muy severo con el gobierno. A Ruiz Cortines le va a seguir Adolfo López Mateos, que va a gobernar entre 1958 y 1964. ¿Qué logra? Primero que nada, crea el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, para darle, esto en 1960, ahora sí que para darle también seguridad social a las personas que trabajaban en el gobierno, ¿de acuerdo? Logra la devolución del territorio del Chamizal, en la frontera con Estados Unidos, nacionaliza la industria eléctrica, se crea CFE, que es decir que antes la energía eléctrica era producida por empresas extranjeras y a partir de este momento es únicamente producida por México. Se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para que todos los niños de México tuvieran su propio libro de texto de forma gratuita, como ustedes ya lo tuvieron en la primaria. ¿De acuerdo? Y logra reformas electorales para que puedan existir de forma más firme o más concreta otros partidos políticos, además de el PRI.
El siguiente turno a la presidencia va a ser Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, ese lo veremos en la siguiente clase. Tarea, por favor, chicos. Una línea del tiempo, por favor, de los presidentes desde Cárdenas hasta López Mateos, con sus logros. Obviamente le van a investigar más logros de cada uno de los presidentes del sexenio. Y de entre todos los presidentes van a seleccionar dos hechos. Ajá. Dos hechos importantes que creen que hayan hecho todos estos presidentes. Me van a realizar una reflexión de por qué consideran estos dos hechos los más importantes del periodo de El Milagro Mexicano. Pues bueno, chicos, sin más por el momento, despido. Nos vemos pronto.